En general, el Ministerio de Justicia está promoviendo el fortalecimiento de los programas de resocialización que tenemos en las cárceles. Se trata simplemente de ampliar la cobertura de oferta de trabajo para las personas privadas de la libertad en las cárceles, por una parte, y por otro lado hemos creado un centro de atención al pospenado que se llama Casa Libertad, que busca ayudar a las personas que han cumplido ya una pena para que se puedan reintegrar a la sociedad, bien sea a través de ayudas que les damos para conseguir empleos, bien sea a través de capacitación para que monten sus propias microempresas y en este último caso incluso ayudándoles con microcréditos que les faciliten esa labor. Sí, tenemos aliados, tenemos por ejemplo convenios con el Ministerio de Trabajo que nos ayuda a diseñar un programa como el de teletrabajo que estamos poniendo a funcionar ya en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá y que próximamente vamos a tener también en la cárcel de San Andrés. Tenemos la colaboración del SENA, que nos ayuda en la capacitación laboral de las personas para desarrollar determinada clase de actividades al interior de las cárceles. Y tenemos, por supuesto, la colaboración del Ministerio de Industria y Comercio, que nos va a ayudar a ponernos en contacto con empresarios del país que se quieran vincular a esta iniciativa de brindarles posibilidad de trabajo a las personas que están privadas de la libertad. Digamos que tenemos una posibilidad muy amplia de vincular personas privadas de la libertad a temas laborales. Fundamentalmente se trabaja en temas de confección, de ropa, por ejemplo, confección de calzado, confección de bolsos, también hay una línea completa de artesanías, pero también tenemos, como le digo, la posibilidad de ofrecer opciones de teletrabajo. Estamos trabajando también en un programa que tiene que ver con reciclaje y también estamos adelantando un programa que tiene que ver con plomería, es decir, las posibilidades realmente son muchas a nivel de trabajo y por eso queremos vincular con el Ministerio de Industria y Comercio empresarios, porque tenemos la posibilidad de brindarles espacios físicos en las cárceles donde pueden ayudarnos en esa labor de trabajo. Les podemos incluso facilitar maquinaria en algunos casos concretos para que ellos puedan utilizar entonces simplemente la fuerza de trabajo disponible en las cárceles. No, de hecho hay empresarios que están trabajando ya en cárceles en distintas ciudades del país, digamos que no es nuevo, hay varias empresas que trabajan en Colombia. En esos programas tenemos cerca de 2.000 personas privadas de la libertad que están trabajando a través de asociaciones o ayudas de empresarios. Lo que nosotros queremos hacer con el lanzamiento de este programa, conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, es ampliar ese número de personas. El propósito es que de aquí al 2018 podamos tener no 2.000 sino unas 2.500 personas vinculadas a estos grupos de trabajo, es decir, un crecimiento queremos del 25% en la población carcelaria que trabaja gracias a colaboración con empresarios privados. Depende siempre de qué modalidad se use, porque utilizamos varias opciones para garantizar el trabajo en las cárceles. Entonces hay unos casos en los cuales el INPEC maneja y administra los talleres de producción. Hay otro caso en el que nosotros simplemente prestamos el local. En ese caso, pues el valor es simbólico, realmente lo que vale tener a disposición el local. Ponemos o facilitamos la fuerza de trabajo de las personas privadas de la libertad y el empresario se encarga de todos los demás costos, incluido el pago de una bonificación a los privados de la libertad. En ese tema de la bonificación es importante mencionar que como es una bonificación y no exactamente un salario,
pues no tiene el costo de los parafiscales. Entonces los empresarios que se vinculen a estos programas se van a ahorrar una importante cantidad de dinero, aparte de que desarrollan actividades en el área de responsabilidad social, que es muy útil para ellos y nos ayudan a contribuir, nos ayudan a reducir, perdón, los índices de reincidencia de las personas que están privadas de la libertad. Y hay una tercera opción en materia de trabajo, que simplemente cuando el IMPEC permite que las personas privadas de la libertad desarrollen ellos por su propia cuenta trabajos que pueden vender. Entonces, por eso no le puedo dar una cifra de cuál es la inversión del Ministerio de Justicia, porque todo depende de la modalidad que se pacte con los empresarios. Pues se están haciendo varias cosas. Primero, se sigue trabajando en construcción de cupos penitenciarios, que es una variable que de todas formas no se puede descuidar, pero sin embargo hay que aclarar que esa no es la única forma de combatir el hacinamiento carcelario. Por eso en el 2015 nosotros expedimos un COMPES de política penitenciaria, donde reconocemos que dedicarnos exclusivamente a construir más cupos penitenciarios es una herramienta insuficiente para combatir el hacinamiento carcelario. Sin embargo, le decía, seguimos trabajando en creación de cupos penitenciarios. Y lo que pasa es que hemos introducido alguna otra modalidad. Por ejemplo, estamos trabajando en proyectos de asociación público-privada. Tenemos dos proyectos andando en ese sentido. Uno, el que va más adelante, es para la construcción de una cárcel en Popayán, que debería estar firmado el contrato, si todo sigue funcionando con el ritmo que tenemos, en febrero del año que viene, febrero de 2017, y ese primer centro penitenciario vía APP estaría terminado a mediados del 2018. Estamos trabajando en una segunda asociación público-privada para un centro penitenciario en Santander, también con la misma modalidad, y eso nos permite simplemente manejar un poco mejor los recursos, distribuirlos a lo largo del tiempo. Estamos también fomentando con algunos municipios la construcción de cárceles municipales que nos permitan un manejo adecuado de las personas que están sindicadas y no condenadas. Aun cuando la obligación legal de construir y mantener las cárceles es de los municipios legalmente, muchos de ellos no tienen unos recursos económicos suficientes que les permitan cumplir con esas obligaciones, y por eso el Ministerio y el Gobierno en general está desarrollando un programa que les permita apoyar a esos municipios para la construcción y funcionamiento de las cárceles municipales para sindicados. Aparte de ese tema de construcción de más cupos penitenciarios, pues es muy importante racionalizar la detención preventiva. En Colombia, de los 121.000 presos que tenemos, unos 45.000 están en detención preventiva, es decir, son personas que no están condenadas, que están esperando un juicio. Si las cárceles en Colombia estuvieran dedicadas exclusivamente a personas condenadas, tenemos cupos suficientes para esas personas. Entonces es muy importante racionalizar el uso de la detención preventiva, porque tenemos un número muy grande de personas que están privadas de la libertad sin una sentencia condenatoria, con un peligro adicional, y es que cuando esas personas llegan a ser absueltas por la jurisdicción, las personas demandan al Estado por la detención ilegal, y pues tenemos hoy en día demandas por ese concepto que alcanzan los 23 billones de pesos, es una cifra muy importante. ¿Qué hizo el gobierno entonces para mitigar ese problema? Pues se expidió, se tramitó y consiguió la aprobación y expedición de una ley el año pasado que racionaliza la detención preventiva. Por primera vez en Colombia se le ponen límites a la duración de la detención preventiva. Por delitos
comunes, digamos, una persona no va a poder estar detenida preventivamente más de 1 año, y en caso de delitos complejos ese término máximo de privación preventiva de la libertad va a ser de 2 años. Esperamos que cuando esa ley entre en vigencia, que será a mediados de este año, se impacte favorablemente el hacinamiento penitenciario, porque la situación jurídica de las personas privadas preventivamente de la libertad va a tener que resolverse muchísimo más rápido. Y otro tema que ayuda precisamente para combatir el hacinamiento es el de la resocialización. Hay un número importante de personas que salen que terminan de pagar su pena y reinciden en el delito. Para evitar la reincidencia del delito hay 2 vías. Una, enseñarles actividades productivas y complementar su formación educativa en los centros penitenciarios. Si uno suma hoy en día esas 2 actividades, la educativa al interior de las cárceles con el trabajo, digamos que el resultado no es malo. Aproximadamente un 75% de las personas privadas de la libertad están desarrollando actividades o laborales o educativas al interior de las cárceles. Lo que queremos con programas como el que le mencionaba hace un rato es simplemente fortalecer esos programas de resocialización. Pero sí detectamos un inconveniente, que es las personas que terminan de pagar la pena no tienen oportunidades laborales cuando quedan en libertad. En general, casi nadie quiere vincular laboralmente personas que han estado presas. Para eso creamos Casa Libertad, que, como le decía hace un momento, es un espacio en el que nosotros les ayudamos a las personas que han cumplido una pena a buscar trabajo. Ahí también tenemos alianzas con empresarios que nos permiten ubicar personas en puestos de trabajo, o que nos permiten ayudarlos a montar pequeños negocios, incluso con ayuda de crédito, y eso también impacta favorablemente los índices de reincidencia y, por consiguiente, el hacinamiento penitenciario. Entonces, en resumen, la lucha contra el hacinamiento penitenciario no se limita solamente a la construcción de cárceles, sino a atacar distintos puntos que son los que hoy nos están llevando a que proliferen el número de personas privadas de la libertad. Un último punto en este tema tiene que ver con la racionalización también del uso del derecho penal. Es muy importante no caer en el populismo punitivo. Por populismo punitivo lo que se entiende es la tendencia a que todos los problemas sociales se resuelven con la creación de un nuevo delito, o con el aumento de las penas, o con la disminución de los beneficios penitenciarios. Entonces es muy importante racionalizar ese trabajo también de criminalización de conductas. No es que no se vuelvan a crear delitos nunca, no es que no se vuelvan a aumentar penas nunca, pero sí es muy importante que haya un estudio muy detenido en cada caso concreto, para que solamente se creen delitos, o solamente se aumenten penas, o solamente se reduzcan beneficios penitenciarios en los casos en que sea estrictamente necesario. Para que eso se cumpla, ¿qué hemos hecho en el Ministerio de Justicia? Fortalecer el Consejo de Política Criminal. Hay un comité técnico que revisa todas las iniciativas que haya de proyectos de ley que tengan que ver con el Código Penal, para dar un concepto que no es vinculante, pero es un concepto importante sobre la necesidad de que el derecho penal intervenga en esos casos concretos. Legislativamente lo que está pendiente ahora son el trámite de una ley estatutaria de la Administración de Justicia, que está surtiendo primer debate en la Comisión Primera de Cámara, que es muy importante porque es la forma de poner en funcionamiento muchas de las normas que quedaron aprobadas en la reforma de equilibrio de poderes, y un segundo proyecto de ley que hace falta, que está presentado y va a comenzar el primer trámite ahora en marzo, tiene que ver con la Comisión de Aforados. Se creó en la reforma constitucional una Comisión de Aforados, y ahora hace falta una ley que reglamente su funcionamiento. Esos son los 2 temas legislativos en los que está trabajando el Ministerio de Justicia para poner en funcionamiento la reforma de equilibrio de poderes. Se pueden hacer muchas cosas. Ahí estamos trabajando conjuntamente con la Fiscalía en algunos proyectos. Por ejemplo, estamos trabajando en la posibilidad de crear unidades de reacción inmediata zonales. ¿Por qué? Porque las unidades de reacción inmediata suelen estar muy dispersas, especialmente en ciudades como Bogotá.
y eso le quita mucho tiempo a las personas para formular una denuncia. Una denuncia puede estar tardando en Bogotá, sumando todos los trámites, pues unas 4 horas, que es demasiado tiempo cuando la gente es víctima de delitos, sobre todo que no tengan pues mucha trascendencia desde el punto de vista individual. Entonces queremos fortalecer las unidades de reacción inmediata, creándolas de manera más zonificada, de tal forma que la gente tenga la posibilidad de llegar mucho más rápidamente a ellas. El primer experimento lo vamos a hacer en Barranquilla. En Barranquilla estamos en este momento trabajando ya en la construcción de una primera unidad de reacción inmediata zonal. Hay un tema que puede ser muy importante en materia de descongestión y agilización de los trámites, que es la creación de un procedimiento especial para delitos que tienen un bajo impacto desde el punto de vista individual, lo que nosotros llamaríamos contravenciones penales, pero que aunque individualmente tengan un impacto muy pequeño, pues en cuanto a sensación de inseguridad, sí son muy representativos. Estamos hablando de los pequeños hurtos, las pequeñas lesiones personales, etcétera. Estamos tramitando en el Congreso de la República, ya pasó por Comisión Primera y por Plenaria del Senado, un proyecto de ley de contravenciones penales que va a acortar considerablemente la duración de esos procesos. Se van a hacer solamente en 2 audiencias e incluyen la posibilidad de un acusador privado. Esto nos va a permitir entonces que una buena parte de los procesos penales que hay hoy en día en el país, que son por esa clase de delitos, sean muchísimo más rápidos. Eso va a agilizar la administración de justicia en esos delitos, va a mejorar la percepción que la gente tiene del funcionamiento de la administración de justicia, y los fiscales van a tener tiempo adicional disponible para concentrarse en los casos de mayor complejidad. Es una jurisdicción especial para la paz que se acordó en La Habana, que tiene unas secciones que van a permitir ocuparse de casos en los que, de manera diferenciada, de casos en los que hay una aceptación de responsabilidad por parte de las personas vinculadas a crímenes cometidos durante y con ocasión del conflicto armado, que prevé también un procedimiento para las personas que no acepten esa responsabilidad, que prevé la posibilidad de conceder amnistías e indultos de acuerdo con los preceptos internacionales, y que admite también la posibilidad de una solución o resolución de situación jurídica de personas que no sean consideradas como los máximos responsables de los crímenes más representativos cometidos durante y con ocasión del conflicto. Es decir, se trata de un sistema de justicia que abarca todas las distintas posibilidades, con una característica que me parece importante resaltar. Es la primera vez que en un acuerdo de esta naturaleza, un acuerdo de paz, las partes involucradas aceptan someter todas las conductas ocurridas durante y con ocasión del conflicto a una jurisdicción. Las FARC, en este caso concreto, acepta someterse a un tribunal, que es un tribunal especial, pero es un tribunal jurídicamente conformado. Las FARC aceptan entonces someterse a un juicio en el que pueden llegar a ser considerados responsables de delitos, y aceptan también la imposición y cumplimiento de las sanciones que ese tribunal imponga.